Buen día, aprendices del SENA. Mi nombre es Walter Alexander Pardo, soy de la Coordinación de Talento Humano del Centro de Gestión Administrativa. Hoy vamos a hablar sobre el tema de hipótesis. Entonces, la hipótesis es la búsqueda permanente de una verdad. Tenemos acá como la definición, es un intento de explicación o una respuesta provisional a un fenómeno. Su función consiste en delimitar el problema que se va a investigar según algunos elementos tales como el tiempo, el lugar, las características de los sujetos, etc. Tenemos aquí, para plantear una hipótesis adecuada, debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Entonces tenemos acá 5 puntos, los cuales los invito a que los lean. Nos hablan de los términos que se emplean. Las hipótesis deben de ser objetivas y no llevar algún juicio de valor. Las hipótesis deben de ser específicas, las hipótesis deben de ser relacionadas con los recursos y las técnicas disponibles, y las hipótesis deben de ser directamente relacionadas con el marco teórico de la investigación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros vamos a realizar una hipótesis, tenemos que, primero que todo, consultar la información y con base en esa información, leerla, conocerla muy bien, y ahí sí tratar de enlazar ese planteamiento de problema, o sea, de delimitación, y generar, con base en un marco teórico, una hipótesis. Entonces, tenemos acá los requisitos de la hipótesis. La hipótesis debe establecer las variables a estudiar, establecer relaciones entre variables y mantener la consistencia entre hechos e hipótesis. También nos habla el documento sobre tipos de hipótesis. Tenemos la hipótesis nula, tenemos la hipótesis conceptual, la hipótesis de trabajo, la hipótesis alternativa, y también nos habla sobre las dificultades para la formulación de hipótesis. Entonces tenemos que tener clara esta parte, chicos, para no cometer errores en cuanto a la construcción de la hipótesis. Entonces, falta de conocimiento, ausencia de claridad en el marco teórico. ¿Qué quiere decir? Lo que vengo reiterándoles, chicos. Si nosotros vamos a realizar, ejemplo, una consulta, una investigación sobre el teletrabajo, ¿cierto? ¿Cuáles han sido lo positivo y lo negativo del teletrabajo? Entonces tenemos que irnos a informar muy bien, tenemos que buscar las fuentes, esas fuentes de información tanto primarias como secundarias. Y si solamente tenemos fuentes de información secundaria, muy seguramente pues debemos leerlas muy bien para tener claridad sobre el marco teórico. Si tenemos ausencia o no tenemos claridad sobre el tema, ¿cierto? Pues muy seguramente la hipótesis no nos va a reflejar o nos va a quedar mal. Falta de aptitud para la utilización lógica del marco teórico. Entonces, esa aptitud pues habla también de ese conocimiento lógico pues para el marco teórico. Yo debo reconocer muy bien, debo saber, debo manejar el tema, ¿cierto? O debo reconocer la estructura del tema para poder generar mi hipótesis. El desconocimiento de las técnicas adecuadas de investigación para redactar hipótesis es de debida forma. Entonces, estas son las dificultades, ¿cierto? Y también nos habla sobre las utilidades, la estructura de la hipótesis, y nos generan acá una bibliografía. Entonces, para tener un poco más de contexto en este tema, un ejemplo, algo que nosotros vivimos, ¿cierto? De pronto este año no tanto, pero en años anteriores sí, es la movilidad en Bogotá. Muchos de nosotros nos movilizamos en Transmilenio. Entonces, no sé, de pronto una hipótesis de acuerdo a ese contexto, podemos decir, todos los bogotanos se movilizan en Transmilenio. Entonces empezamos a realizar las consultas, ¿cierto? Y muy seguramente nos vamos a encontrar con transporte alternativo. Y ahí esa hipótesis muy seguramente o puede ser nula, o puede ser alternativa, o puede ser hipótesis de trabajo, puede ser una hipótesis de conceptual. Pero entonces, si se dan cuenta, es de acuerdo al manejo, de acuerdo al saber, a la aptitud que tenemos pues de ese contexto de movilidad en Bogotá. Y nos vamos a encontrar con diferentes tipos de movilidad que tienen los ciudadanos aquí en la capital.
encontramos la bicicleta, encontramos la moto, el vehículo particular, encontramos el taxi, encontramos el bus, la buseta, encontramos el Jeep, encontramos Transmilenio, ¿cierto? Y muchos de ellos también se movilizan a pie. Entonces, encontramos diferentes formas de movilidad aquí en Bogotá, ¿cierto? Y también depende de acuerdo a las necesidades de los habitantes. Unos de pronto se movilizan para ir al trabajo, otros se movilizan para ir al médico, otros se movilizan para comprar materiales o materias primas, otros se movilizan para realizar diligencias, ir a los bancos, ir a solicitar alguna carta, algo referente a cualquier cosa que sea pertinente pues para ese habitante. Entonces, si se dan cuenta, al realizar ese estudio y al tener el conocimiento, pues muy seguramente empezamos a enfocarnos en la hipótesis verdadera de por qué los ciudadanos de Bogotá, en su gran mayoría, se movilizan en Transmilenio. Y esta parte pues también nos ayuda a tener mayor conocimiento, mayor cobertura en los casos de investigación. Entonces, yo los invito a ustedes a que por favor lean con detenimiento, por favor, tengan en cuenta la bibliografía y realicemos los ejercicios propuestos para este tema de hipótesis, que es bastante importante para talento humano. Recordemos que nosotros tenemos el área de investigación ahí en el Centro de Gestión Administrativa, y todas esas inquietudes que tengamos, por pequeñas que sean, si nosotros realizamos una investigación de eso, muy seguramente las podamos compartir con los compañeros de investigación del área de investigación del SENA, y ellos nos pueden apoyar para realizar artículos o realizar de pronto capítulos de libros en los cuales aporten a la gestión del talento humano. Chicos, muy amables, muchísimas gracias por escucharme.